¿Sabías que existen naciones mencionadas en la Biblia que simplemente desaparecieron de la historia sin dejar rastro, herederos o siquiera ruinas reconocibles? Pueblos enteros que marcharon contra Israel, dominaron territorios, erigieron ejércitos y desafiaron la voluntad de Dios. Pero hoy son solo nombres borrados de la memoria humana. Fueron grandes en sus épocas, temidos, influyentes. Sin embargo, no resistieron al tiempo, ni al juicio divino. ¿Por qué estos pueblos desaparecieron mientras otros prosperaron? Y lo más inquietante, ¿qué revela la historia de ellos sobre nosotros? En medio de la vastedad de las narrativas bíblicas, hay naciones que surgen como sombras entre los grandes imperios. Ellas aparecen a veces en genealogías, conflictos puntuales o incluso en listas de pueblos que habitaban la tierra prometida. A pesar de eso, su memoria parece haberse esfumado con el tiempo. Muchas de estas naciones no dejaron monumentos, no fundaron ciudades duraderas, ni perpetuaron tradiciones que han llegado hasta nosotros. Sin embargo, la Biblia se toma la molestia de mencionarlas, sugiriendo que sus roles, aunque aparentemente pequeños, eran cruciales en el desarrollo del plan divino. Estos pueblos olvidados revelan que Dios ve lo que los hombres tienden a ignorar. Incluso las naciones que hoy pocos conocen tenían un lugar en los designios eternos. Al mirar el libro de Génesis capítulo 10, encontramos la llamada Tabla de las Naciones, que describe a los descendientes de Noé tras el diluvio. Muchos de estos nombres corresponden a pueblos que más tarde aparecerían en la historia de Israel. Sin embargo, algunos de ellos desaparecieron casi por completo, quedando solo registros bíblicos o breves menciones arqueológicas. La negligencia moderna hacia estas naciones no anula su importancia. Sus historias, a menudo ligadas a juicios divinos, alianzas quebradas o promesas incumplidas, funcionan como advertencias silenciosas para las generaciones posteriores. Estos relatos borrados nos obligan a reevaluar el valor de aquello que el tiempo intenta enterrar. Parte del olvido también está relacionado con la destrucción o la asimilación de estos pueblos por culturas dominantes. Muchos fueron derrotados militarmente y sus sobrevivientes absorbidos por imperios mayores, como el asirio, el babilónico y el persa. Otros fueron exterminados por orden divina, como los amalequitas. El hecho de que hayan desaparecido no significa que sus acciones fueron irrelevantes. Por el contrario, el juicio sobre estas naciones indica que su conducta tuvo un gran peso ante el Creador. Fueron actores reales, con elecciones morales y espirituales que provocaron respuestas específicas de Dios. Y aunque ya no sean recordados por los libros de historia, sus decisiones resuenan en las páginas de la Escritura. La ausencia de registros históricos no elimina el impacto espiritual que estas naciones tuvieron. Algunas se aliaron a Israel en momentos de crisis, otras se levantaron como enemigas crueles. Sus nombres, a pesar de ser olvidados por muchos estudiosos modernos, fueron registrados por el dedo de Dios para instrucción, corrección y alerta. Al fin y al cabo, si Él se recuerda de naciones olvidadas, ¿cuánto más se recordará de aquellos que deciden andar según su voluntad? Hay sabiduría escondida en el silencio de estas naciones. Sus desapariciones no son solo eventos históricos, sino también reflejos de lecciones espirituales hechas a lo largo de los siglos. Más que curiosidades arqueológicas, estas naciones olvidadas representan realidades espirituales que aún se manifiestan hoy. El orgullo, la idolatría, la traición y la soberbia fueron marcas comunes entre estos pueblos. Y todas estas actitudes continúan presentes, disfrazadas, en estructuras modernas.
Al estudiar estas naciones, no solo estamos rescatando memorias perdidas, sino también confrontando aspectos de la naturaleza humana que insisten en permanecer. Quizás lo que más asuste sea darse cuenta de que muchas veces los comportamientos de estas naciones siguen vivos dentro de nosotros mismos. Pocos nombres despiertan tanto misterio en la Biblia como los Refaín, mencionados en Génesis capítulo 14, versículo 5, y también en Deuteronomio capítulo 3, del versículo 11 en adelante. Estos gigantes eran conocidos por su estatura impresionante y fuerza sobrenatural. Eran diferentes de los pueblos comunes. Algunos estudiosos creen que podrían ser descendientes de los Nefilim, mencionados antes del diluvio. Otros los ven como una raza distinta, ligada a territorios como Basán y Amón. Sea como sea, los Refaín representan un tipo de pueblo que sobrepasa los límites de lo natural y desafía explicaciones fáciles. Su presencia en la Biblia está casi siempre asociada a temor, destrucción y juicio divino. La figura de Og, rey de Basán, es una de las más emblemáticas entre los Refaín. Según el texto sagrado, su cama medía alrededor de 4 metros de largo, hecha de hierro, lo que ya revela no solo su estatura, sino el impacto cultural que su figura causaba. Og fue derrotado por Moisés y los israelitas en una victoria que demostraba el poder de Dios sobre enemigos considerados invencibles. Esta conquista no era solo militar, sino espiritual. Derrotar a los Refaín significaba romper con estructuras de miedo y creencias antiguas que rodeaban a estas figuras colosales. Era una reafirmación de que ninguna fuerza, por más aterradora, puede resistir al propósito divino. Es intrigante notar que después del dominio israelita sobre estas tierras, los Refaín prácticamente desaparecen de los registros históricos. No hay linajes, no hay herencias culturales, solo el silencio. Este borrado parece intencional, como si la propia Escritura se tomara la molestia de mostrar que aquello que se opone a Dios de forma arrogante acaba siendo removido no solo del territorio, sino de la memoria. No se trata solo de destrucción física, sino de aniquilación simbólica. La soberbia de los gigantes encuentra el límite en el juicio del Altísimo. La tierra prometida no sería un lugar donde el orgullo de los hombres se perpetuara. Curiosamente, el miedo de los Refaín aún influenciaba al pueblo de Israel, incluso después de su derrota. Cuando los espías fueron enviados a la tierra de Canaán, mencionaron gigantes que habitaban la región, lo que hizo que muchos se negaran a avanzar. La sombra de los Refaín se cernía sobre el imaginario hebreo, incluso después de su extinción física. Esto nos enseña que muchas veces los enemigos espirituales que enfrentamos hoy ya han sido vencidos por Dios, pero permanecen vivos en nuestra mente como fortalezas de miedo e incredulidad. La victoria ya ha sido decretada, pero el corazón duda en creer plenamente. La historia de los Refaín es un recordatorio de que no todo lo que es imponente tiene sustancia duradera. Fueron grandes a los ojos humanos, pero frágiles ante la palabra de Dios. Su fama desapareció, su fuerza fue destruida y su memoria se esfumó. Pero su existencia registrada en las Escrituras sigue desafiándonos. ¿Cuántas fortalezas levantamos, temiendo gigantes que Dios ya ha derrotado? Entre todos los enemigos de Israel, pocos cargan un peso tan sombrío como los amalequitas, descendientes de Esaú, nietos de Esaú a través de Elifaz y su concubina Timna. Los amalequitas surgen como un pueblo nómada, hostil y traicionero. La primera mención significativa aparece en Éxodo capítulo 17, cuando atacaron cobardemente a los israelitas por la espalda, apuntando a los débiles y cansados recién salidos de Egipto. Este ataque vil no fue olvidado por Dios. Allí, el Señor declaró que libraría guerra contra Amaleque de generación en generación.
y que este pueblo debería ser completamente borrado de la memoria bajo el cielo. Esa sentencia divina nos dice algo profundo. Amaleque no fue condenado solo por ser enemigo político, sino por representar un espíritu de oposición deliberada al plan de Dios. Al atacar a Israel en su momento más vulnerable, los amalequitas personificaron la crueldad y la rebelión espiritual. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17 al 19, Dios ordena que, cuando Israel tuviese descanso de sus enemigos, debería borrar por completo la memoria de Amaleque. Este tipo de juicio total era rarísimo y apunta a la gravedad de los pecados cometidos por esta nación. Uno de los episodios más conocidos que involucra a los amalequitas ocurrió durante el reinado de Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, Dios ordena que Saúl destruya completamente a los amalequitas, sin dejar nada. Sin embargo, Saúl desobedece, perdonando al rey Agag y lo mejor del ganado. Este acto de desobediencia costó a Saúl el trono, mostrando que la fidelidad a la orden divina tiene serias implicaciones. Curiosamente, muchos estudiosos creen que la falla de Saúl en eliminar completamente a los amalequitas abrió el camino para que un descendiente de este pueblo surgiera más tarde en la figura de Amán, el enemigo de Israel en la historia de Esther. La desobediencia de un rey generó consecuencias para las generaciones futuras. La orden divina de borrar la memoria de Amaleque parece contradictoria a primera vista. Después de todo, ¿cómo algo puede ser olvidado si está registrado en las Escrituras? Pero este borrado de la memoria no significa eliminar la existencia histórica, sino borrar cualquier honor, cualquier legado positivo. Se trata de transformar el nombre de Amaleque en símbolo eterno de oposición al bien y al propósito divino, mientras que otros pueblos fueron restaurados, o al menos preservados en parte. Los amalequitas fueron completamente desintegrados con el tiempo, hasta el punto de no haber más herederos o identidad reconocible. Hoy, al hablar de los amalequitas, no lo hacemos con nostalgia o curiosidad arqueológica, sino con discernimiento espiritual. Ellos representan el espíritu del ataque furtivo, de la oposición encubierta, de la rebelión contra el plan de Dios. Estudiar su trayectoria es reconocer que hay actitudes humanas que no pueden ser toleradas, sino erradicadas completamente de nuestro interior. La guerra contra Amaleque continúa, no contra un pueblo, sino contra todo lo que él simboliza en el corazón humano. Durante siglos, los eteos, también conocidos como eteos, fueron considerados un enigma histórico. Durante mucho tiempo, los estudiosos llegaron a dudar de su existencia real, clasificándolos como un mito bíblico. Sin embargo, excavaciones arqueológicas a finales del siglo XIX confirmaron que los eteos no solo existieron, sino que formaron uno de los mayores imperios de la antigüedad, rivalizando con Egipto y Asiria. Esto arroja una nueva luz sobre los pasajes bíblicos que mencionan a este pueblo. Aparecen por primera vez en Génesis capítulo 15, versículo 20, como una de las naciones que habitaban la tierra de Canaán, prometida por Dios a Abraham. Con el tiempo, los eteos se convirtieron en más que simples habitantes locales. Eran una potencia política y militar, con cultura avanzada, dominio de la metalurgia y una compleja estructura diplomática. Su imperio se extendía por vastas regiones de Anatolia, actual Turquía, y mantenía tratados con Egipto, incluso con Ramsés II. La Biblia registra momentos en que los hijos de Israel se involucraron con los eteos de manera pacífica. Uno de los casos más notables es la compra de la cueva de Macpela por Abraham, narrada en Génesis capítulo 23. Allí,
el patriarca negocia con los hijos de Hete con respeto mutuo, revelando que, a pesar de ser paganos, los heteos también tenían estructuras sociales organizadas y códigos de honor. Aun con esta aparente convivencia, los heteos también estaban entre los pueblos que debían ser removidos de la tierra prometida cuando Israel la conquistara. Esto se debe al hecho de que sus prácticas religiosas involucraban rituales idólatras, sacrificios humanos y costumbres que corrompían los valores dados por Dios a su pueblo. Esta dualidad entre el respeto cultural y la necesidad de separación espiritual hace de los heteos un ejemplo vivo de cómo el contacto con culturas avanzadas no significa necesariamente aprobación divina. El problema nunca fue la riqueza o la organización de estos pueblos, sino el contenido espiritual que llevaban. Con el avance de las generaciones, los heteos dejaron de ser una nación distinta. Fueron asimilados por imperios mayores o simplemente desaparecieron tras conflictos internos y externos. A diferencia de otras naciones bíblicas que tuvieron promesas de restauración como Elam o Moab, los heteos no son mencionados como teniendo futuro en revelaciones proféticas. La ausencia de cualquier continuidad o herencia notable refuerza la idea de que su fuerza terrenal no garantizó permanencia espiritual. El nombre que un día resonó entre reyes y gobernantes, hoy solo eco en ruinas arqueológicas y pasajes bíblicos. La historia de los heteos nos obliga a repensar lo que realmente permanece a lo largo del tiempo. Un pueblo que dominó territorios, produjo tratados diplomáticos y demostró gran capacidad administrativa, fue, aún así, completamente borrado de la conciencia moderna hasta ser redescubierto por excavaciones. Esto nos alerta que no es la sofisticación cultural o el poder bélico lo que garantiza un legado eterno, sino la conexión con los valores de Dios. Grandes imperios pueden convertirse en solo polvo si no son guiados por principios que trascienden lo material. Entre los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, los girgaseos ocupan una posición curiosa. Son mencionados diversas veces en listas de naciones que deberían ser expulsadas por Israel, como en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, donde aparecen al lado de cananeos, amorreos, perizeos, heveos y jebuseos. Sin embargo, fuera de estas listas, su presencia práctica y detallada es prácticamente inexistente en las Escrituras. Es como si estuvieran siempre al margen de la historia, presentes en la narrativa, pero invisibles en la acción. Esta ausencia plantea cuestiones importantes sobre lo que realmente define la relevancia de una nación o de un pueblo ante Dios. Algunos estudiosos sugieren que los girgaseos podrían haber migrado antes de la conquista israelita, huyendo hacia regiones más distantes como el norte de África o incluso la costa fenicia. Otros creen que han sido asimilados por pueblos vecinos, perdiendo su identidad étnica con el tiempo. Sea como fuere, el silencio de la Biblia respecto a sus acciones no anula su importancia. El simple hecho de que Dios los incluya entre los pueblos que deben ser removidos de la tierra prometida ya indica que su presencia espiritual representaba una amenaza. Tal vez el peligro de los girgaseos no estaba en su fuerza militar, sino en la sutileza de su influencia cultural y religiosa. A pesar de no haber registrado enfrentamientos directos o acontecimientos marcantes, los girgaseos representan una realidad espiritual que a menudo se pasa por alto, el impacto silencioso de culturas que se infiltran sin alarde. A diferencia de los filisteos o amalequitas, que atacaban con armas y estrategias abiertas, los girgaseos quizás sean símbolo de contaminaciones más discretas, ideas, valores y prácticas que se van mezclando con la cotidianidad hasta volverse normales.
Son los peligros que no despiertan alarma inmediata, pero que, con el tiempo, comprometen la santidad y los principios del pueblo de Dios. Esta lectura se vuelve aún más relevante cuando recordamos que Dios no solo ordenó expulsar a los girgaseos, sino también advirtió a Israel que no hiciera alianzas con ellos, ni participara en sus costumbres. Esto muestra que el mayor riesgo no era externo, sino interno. Era la seducción de un estilo de vida que podría parecer inofensivo a primera vista, pero que minaba la identidad espiritual del pueblo elegido. Los girgaseos, aunque ausentes en registros detallados, nos enseñan que no toda amenaza viene con bandera levantada o ejércitos armados. A veces, los mayores riesgos están en las influencias casi invisibles que toleramos. Hoy, al pensar en los girgaseos, somos llevados a reflexionar sobre aquello que toleramos por parecer pequeño o irrelevante. ¿Qué tipos de influencias han penetrado sigilosamente en nuestros valores, nuestras elecciones y nuestra fe? El pueblo, que poco aparece en la Biblia, puede ser exactamente aquel que nos alerta sobre las batallas que libramos sin darnos cuenta, contra valores que corrompen de forma silenciosa pero profunda. A diferencia de muchas naciones que enfrentaron solo juicio en las Escrituras, Elam surge como un pueblo envuelto en ambigüedad. Mencionado inicialmente en Génesis capítulo 10, versículo 22, como uno de los hijos de Sem, Elam es a la vez una región geográfica y un pueblo con trayectoria propia. Localizado al este de Babilonia, el territorio de Elam ganó protagonismo por su importancia militar y su interacción constante con los imperios que se formaron en Mesopotamia. Sin embargo, lo que realmente distingue a Elam de los demás pueblos olvidados es que, incluso después de recibir juicio divino, también es objeto de promesa de restauración futura, como se revela en Jeremías, capítulo 49, versículo 39. Durante el Antiguo Testamento, Elam aparece diversas veces como aliado o enemigo de Israel, dependiendo del contexto. Fue una tierra conocida por sus arqueros hábiles, algo mencionado en Isaías, capítulo 22. El ejército elamita era respetado y su capital, Susa, acabó convirtiéndose en una de las sedes del imperio persa. Fue en Susa donde vivió Esther, la reina judía que salvó a su pueblo de la aniquilación. Esto demuestra que, incluso en tierras extranjeras como Elam, Dios aún operaba su voluntad y protegía a su pueblo. La presencia de judíos en esta región, incluso bajo dominio pagano, es prueba de que la gracia divina trasciende fronteras humanas. Sin embargo, Elam también experimentó el peso del juicio. Jeremías profetizó que Dios quebraría el arco de Elam y dispersaría a sus habitantes por todas las naciones. La dispersión, como castigo, muestra que el orgullo y la autoconfianza de ese pueblo habían sobrepasado límites. Aún así, el mismo texto concluye con una nota de esperanza. En los últimos días restauraré la suerte de Elam. Esta restauración profética es rara y preciosa, pues indica que Dios, incluso al disciplinar, no olvida sus planes redentores. No todos los pueblos recibieron esta promesa. ¿Por qué Elam fue elegido? La respuesta permanece en el misterio de la soberanía divina. A lo largo de los siglos, los elamitas fueron absorbidos por el imperio persa, su lengua desapareció y su identidad se diluyó. Poco queda de su cultura original, y los estudiosos modernos aún debaten sobre los detalles de su historia. Sin embargo, la promesa bíblica permanece registrada, intacta, aguardando su cumplimiento en algún momento futuro. La restauración de Elam no es solo un evento escatológico, sino un símbolo poderoso de la misericordia divina. Donde los hombres ven destrucción definitiva, Dios ve posibilidad de renacimiento. Elam nos enseña que incluso cuando el juicio es merecido, la esperanza no está perdida.
No toda nación olvidada está condenada al silencio eterno. Algunas, como Elam, esperan su momento de redención. Y este patrón divino también se aplica a los individuos. Hay destinos que parecen apagados, pero que aún están en manos del Creador, listos para ser restaurados en el tiempo adecuado. El origen de los edomitas se remonta al vientre de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. De Esaú, el hermano que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, surgieron los edomitas, como se menciona en Génesis capítulo 36, versículo 1. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La rivalidad entre los hermanos no terminó con la reconciliación temporal registrada entre Jacob y Esaú, sino que se perpetuó en las generaciones siguientes. Edom pasó a representar no solo a un pueblo vecino, sino una fuerza de oposición constante al trayecto espiritual de Israel. En varias ocasiones, los edomitas se levantaron contra sus hermanos, negando ayuda, conspirando con enemigos e incluso alegrándose ante las desgracias de Judá. Durante el Éxodo, los israelitas pidieron paso por el territorio de Edom, prometiendo no tocar en sus campos ni beber de sus aguas. La respuesta fue negativa y hostil. En Números capítulo 20, versículo 21, vemos que Edom salió contra Israel con un gran ejército, forzando a los hebreos a rodear sus tierras. Este episodio marcó profundamente la memoria del pueblo de Dios, pues la negativa de ayuda en un momento de necesidad fue vista como traición. Años más tarde, durante la destrucción de Jerusalén por los babilonios, los edomitas se alegraron y ayudaron en el saqueo de la ciudad, como se denuncia en el libro de Abdías. El profeta Abdías, de hecho, está enteramente dedicado al juicio de Edom. En él, Dios anuncia que, aunque Edom habitara en las hendiduras de las rocas y se sintiera seguro, sería humillado y exterminado. Su confianza en la geografía y en las alianzas militares sería en vano. Lo que más pesaba contra los edomitas no era solo la traición física, sino la espiritual. Ellos habían olvidado el lazo de sangre y la historia común con Israel. Al poner el orgullo y la venganza por encima de la fraternidad, se convirtieron en símbolo de todo aquello que se opone a la reconciliación y a la alianza. Con el paso de los siglos, Edom perdió su fuerza e identidad. Durante el período del Segundo Templo, los edomitas, entonces llamados idumeos, fueron conquistados por los judíos y convertidos a la fuerza al judaísmo. Uno de sus descendientes más famosos fue Herodes, el Grande, rey de Judea bajo dominio romano. Herodes, aunque gobernaba a los judíos, era de linaje edomita. Se le recuerda por intentar matar al niño Jesús, ordenando la matanza de los inocentes en Belén, como se describe en Mateo capítulo 2. El conflicto espiritual entre Edom e Israel, por lo tanto, continuaba vivo incluso en los días del Nuevo Testamento, revelando cómo heridas mal resueltas entre hermanos pueden atravesar generaciones. La historia de los edomitas es un llamado a la vigilancia del corazón. Ellos surgieron como hermanos, pero eligieron el camino de la amargura. La ira no resuelta, el orgullo herido y la ausencia de perdón transformaron a un pueblo en enemigo permanente. A pesar de tantas oportunidades de reconciliación, Edom prefirió el camino de la oposición. Sus ruinas nos recuerdan que la historia familiar, si no se cura, puede convertirse en una herida que compromete el futuro entero de una nación. Los moabitas tienen un origen marcado por la controversia. Su linaje se remonta a Lot, sobrino de Abraham, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como se registra en Génesis capítulo 19, versículo 37, la hija mayor de Lot
tuvo un hijo con su propio padre, llamándolo Moab, el progenitor de los moabitas. Este inicio, cargado de vergüenza, ya anticipa la relación tensa entre este pueblo e Israel. Aunque eran parientes lejanos, los moabitas rápidamente se convirtieron en opositores espirituales y políticos, atrayendo sobre sí severas condenas proféticas. Durante la travesía de Israel por el desierto, los moabitas se aliaron a Balaam, un profeta corrompido, para intentar maldecir a los hebreos. Esto está registrado en Números capítulo 22. Cuando la maldición fracasó, la estrategia fue más sutil y peligrosa. Infiltrar mujeres moabitas en el campamento israelita para seducirlos y llevarlos a la idolatría. El resultado fue devastador. Miles de israelitas murieron a causa de la infidelidad, tanto moral como espiritual. Este episodio quedó grabado como una alerta permanente sobre los peligros de la alianza con la cultura pagana disfrazada de seducción. A pesar de todo esto, el nombre de Moab también es recordado de forma sorprendente en las Escrituras. En medio de toda la rechazo e idolatría surge la figura de Ruth, una moabita que elige servir al Dios de Israel. La historia contada en el libro de Ruth revela a una mujer de coraje, fidelidad y fe. Ella abandona a los dioses de su pueblo y se adhiere a la alianza del Dios de Israel con profunda devoción. Ruth no solo es aceptada entre los israelitas, sino que se convierte en bisabuela del rey David y por consiguiente entra en la genealogía de Jesús, como se ve en Mateo capítulo 1. Esto revela que ni siquiera un pasado de vergüenza o idolatría es capaz de impedir la redención cuando hay un arrepentimiento sincero. La dualidad moabita entre la condenación colectiva y la salvación individual nos enseña que Dios juzga naciones, pero también redime personas. Moab como pueblo fue juzgado, pero Ruth como persona fue acogida. Hay algo de profundamente liberador en esta verdad. Aunque nuestros orígenes estén marcados por el error, nuestra decisión presente puede redefinir completamente nuestro destino. El contraste entre Balaam y Ruth, ambos ligados a Moab, simboliza los dos caminos disponibles para todo ser humano: resistencia o rendición al llamado divino. Moab, por lo tanto, no es solo una nación olvidada. Es un espejo de la condición humana, manchada por el pecado pero con acceso a la gracia. Su memoria permanece para recordarnos que, incluso en medio del juicio, la misericordia divina está siempre al acecho, esperando un corazón dispuesto a cambiar de camino. Los amonitas comparten un origen similar al de los moabitas, ya que también son descendientes de Lot, según Génesis capítulo 19, versículo 38. La segunda hija de Lot engendró a Amón, padre de los amonitas. Al igual que sus parientes moabitas, los amonitas vivieron en conflicto constante con Israel. A pesar de los lazos familiares, con el tiempo se convirtieron no solo en adversarios políticos, sino en enemigos espirituales, desarrollando prácticas religiosas abominables que incluían el culto a Moloque, un dios al que se sacrificaban niños vivos. El culto a Moloque fue una de las abominaciones más severamente condenadas por Dios. En Levítico, capítulo 18, versículo 21, el Señor prohíbe terminantemente que los hijos de Israel ofrezcan a sus hijos al fuego. Sin embargo, incluso con esta clara prohibición, hubo momentos en que reyes israelitas, influenciados por los amonitas y sus prácticas, permitieron o participaron en esos cultos horrendos. Esto muestra la profundidad de la contaminación espiritual traída por este pueblo. La idolatría amonita no era solo una elección religiosa equivocada, era un desafío directo al carácter de Dios y al valor de la vida humana.
Los conflictos con los amonitas también ocurrieron en el ámbito militar. En varias ocasiones se aliaron con otros pueblos para guerrear contra Israel. En el tiempo de los jueces, por ejemplo, el pueblo fue oprimido por los amonitas, siendo liberado por Jefté, como se relata en Jueces capítulo 11. A pesar de tantas derrotas, los amonitas continuaron siendo fuente de tensión, incluso en tiempos de Nehemías, cuando un amonita llamado Tobías se opuso a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La enemistad espiritual de los amonitas perduró durante siglos, atravesando diferentes fases de la historia bíblica. A diferencia de Moab, que nos dio a Ruth como ejemplo de redención, no hay un personaje amonita que haya alcanzado notoriedad positiva en las Escrituras. Esta ausencia de redención personal registrada puede haber sido intencional, como señal de advertencia sobre las consecuencias de una cultura que eligió la dureza de corazón como estilo de vida. Dios es misericordioso, pero también es justo. El rechazo continuo de su voluntad tiene consecuencias eternas, no solo temporales. Hoy, los amonitas ya no existen como nación, su territorio fue absorbido y su identidad diluida a lo largo del tiempo. Pero lo que representaban sigue siendo extremadamente relevante: la perversión de la adoración, el desprecio por la santidad de la vida y la influencia espiritual corruptora. Estudiar a los amonitas es confrontar hasta qué punto una cultura puede alejarse de Dios, y lo que sucede cuando este alejamiento se convierte en una elección consciente y persistente. Entre todos los pueblos mencionados en la conquista de la tierra prometida, los cananeos ocupan una posición central. Se mencionan con frecuencia a lo largo del Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12, versículo 6, donde Abraham encuentra a los cananeos habitando la tierra que Dios había prometido a sus descendientes. Su presencia se convirtió en símbolo del paganismo, la corrupción moral y la idolatría que Dios determinó eliminar para purificar la tierra destinada a su pueblo. Sin embargo, la historia de los cananeos no es lineal ni simple. Compuesta por diversos grupos y ciudades-estado, su resistencia y posterior asimilación revelan matices espirituales profundos. Los cananeos vivían en una región estratégica, fértil y económicamente rica. Sus costumbres, sin embargo, estaban marcadas por prácticas como sacrificios humanos, prostitución ritual y adoración a dioses como Baal y Aserá. Esto hacía que su cultura fuera extremadamente nociva para la fe monoteísta de Israel. La orden divina de expulsarlos o destruirlos, registrada en Deuteronomio capítulo 7, no fue motivada por etnocentrismo, sino por la necesidad de impedir que Israel se viera corrompido por las prácticas repugnantes de estos pueblos. La pureza espiritual del pueblo elegido estaba en juego, y los cananeos eran la mayor amenaza en este proceso. Sin embargo, no todos los cananeos fueron exterminados. Por fallas de obediencia por parte de Israel, muchos quedaron en la tierra, como vemos en Jueces capítulo 1. Estos sobrevivientes acabaron siendo asimilados, y sus influencias se infiltraron gradualmente en la vida religiosa y social de los israelitas. Esta falla en eliminar completamente a los cananeos contribuyó a la idolatría recurrente que asombró a Israel durante siglos. La seducción cultural fue más eficaz que la fuerza militar. Esta realidad muestra que, muchas veces, las batallas más peligrosas no se ganan en el campo de batalla, sino en las elecciones cotidianas y en la vigilancia espiritual constante. A pesar de toda la corrupción que representaban, los cananeos no fueron totalmente ignorados por la gracia divina. Hay ejemplos individuales que destacan como Rahab, la prostituta cananea de Jericó, a quien reconoció al Dios de Israel y fue salvada junto con su familia, como se registra en Josué capítulo 2.
Más que eso, Rahab fue integrada al pueblo de Dios y entró en la genealogía de Jesús, como destaca Mateo capítulo 1. Esta inclusión muestra que, incluso dentro de una cultura reprobada, hay espacio para la transformación individual cuando hay fe genuina y verdadero arrepentimiento. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Hoy, los cananeos ya no existen como identidad nacional. Fueron totalmente absorbidos o desaparecieron con el tiempo. Pero su legado permanece como advertencia. Eran el retrato de una sociedad que prosperaba materialmente, pero se degradaba espiritualmente. La elección de Israel en permitir su permanencia tuvo un alto costo, y nosotros, en nuestros días, también necesitamos discernir que hay influencias culturales que, si se toleran, pueden minar nuestra fe lentamente, hasta que no quede más distinción entre el pueblo santo y el mundo que lo rodea. Mucho antes de Jerusalén ser el centro espiritual de Israel, era habitada por un pueblo resistente y determinado, los jebuseos. Estos descendientes de Canaán se establecieron en una de las regiones más estratégicas y fortificadas de la tierra, y hicieron de Jerusalén una ciudad prácticamente impenetrable. La Biblia los menciona en Josué capítulo 15, versículo 63, donde se dice que los hijos de Judá no lograron expulsarlos de Jerusalén. Esto muestra que, incluso con las victorias militares de Josué, los jebuseos permanecieron como un obstáculo real y duradero en la tierra prometida. Los jebuseos no solo resistieron militarmente, sino que simbolizaban una fortaleza espiritual contraria a la ocupación total de la promesa divina. Habitaban el corazón geográfico de la tierra de Israel, lo que reflejaba espiritualmente un área que aún no había sido completamente sometida a la voluntad de Dios. Cuando David finalmente conquista Jerusalén, como se relata en 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 y 7, la victoria no fue solo estratégica, fue simbólica. Tomó la fortaleza de Sión y la transformó en la ciudad de David, el nuevo centro político y espiritual del reino. El hecho de que Jerusalén haya sido dominada por los jebuseos durante tanto tiempo plantea una cuestión espiritual importante. ¿Cuántas áreas de nuestra vida permanecen jebuseas, firmes, intocables, aparentemente impenetrables a la presencia de Dios? La conquista de Jerusalén por David fue la marca de una nueva etapa, donde el reino fue centralizado y Dios pasó a reinar desde el centro de la nación. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que aún necesita ser tomado y consagrado en nuestro interior, áreas que Dios desea transformar en su trono. Incluso después de la conquista, hay indicios de que algunos jebuseos permanecieron en Israel como parte de la sociedad, sin una identidad cultural dominante. Un ejemplo notable es Araúna, el jebuseo, que vendió su era a David para la construcción de un altar, como vemos en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24.
La postura humilde de Araúna ante David y su disposición a contribuir para el altar al Señor revelan que, incluso entre los antiguos opositores, había espacio para la reconciliación y el servicio a la voluntad divina. Los jebuseos desaparecieron como nación, pero su presencia en Jerusalén nos recuerda que hay batallas que solo se ganan cuando permitimos que Dios reine en el centro. La victoria de David fue solo el comienzo. Jerusalén se convertiría en el lugar del templo, de la adoración, de la cruz y de la resurrección. Un territorio que antes era símbolo de resistencia a la voluntad de Dios, se transformó en el lugar de mayor manifestación de su gloria. Esto muestra que nada es tan resistente que no pueda ser transformado cuando se rinde al verdadero rey. Entre los adversarios más persistentes y peligrosos de Israel estaban los filisteos. De origen aún debatido entre estudiosos, se cree que vinieron de la región del mar Egeo, migrando hacia la costa suroeste de Canaán. Con ciudades-estado poderosas como Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gate, los filisteos formaron una confederación que resistió durante siglos. Aparecen con destaque en Jueces, Samuel y Reyes, siendo la principal fuerza que se oponía a Israel durante el periodo de los jueces y la monarquía unida. Uno de sus enfrentamientos más memorables fue con Sansón, como se registra en Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16. El poder militar de los filisteos provenía de su tecnología avanzada en hierro y su organización guerrera. Tenían dominio estratégico y presionaban constantemente a las tribus de Israel, imponiendo miedo y límites al avance del pueblo. Incluso Saúl, el primer rey de Israel, tuvo dificultades para enfrentarlos. Fue solo con David que la amenaza filistea comenzó a declinar, especialmente después de su victoria contra Goliat, el gigante guerrero de Gate, descrito en 1 Samuel capítulo 17. Goliat no era solo un soldado, sino un símbolo del orgullo y la fuerza que se oponían al pueblo de Dios. Los filisteos también representan una amenaza constante a la identidad espiritual de Israel. A veces, Israel intentaba adoptar prácticas o costumbres de los filisteos, seducido por su fuerza militar o estilo de vida. Pero cada intento de conciliación resultaba en un debilitamiento espiritual. El contraste entre David, el hombre según el corazón de Dios, y Goliat, el guerrero pagano, nos muestra el enfrentamiento entre la confianza en Dios y la confianza en la fuerza humana. Era una batalla que iba más allá del campo de guerra. Era una disputa por valores, fe e identidad. Con el paso de los siglos, los filisteos perdieron territorio, influencia y cultura. Durante el dominio asirio y babilónico fueron subyugados y con el tiempo desaparecieron como nación identificable. A diferencia de los egipcios o persas, que dejaron legados duraderos, los filisteos fueron totalmente borrados de la historia. Curiosamente, su nombre resuena hoy de forma indirecta, pues la palabra Palestina deriva de filisteo, un término usado por los romanos para intentar borrar la identidad judía de la región. Pero el pueblo en sí, con su cultura e idioma, desapareció por completo. La historia de los filisteos nos muestra que no toda fuerza es duradera y que todo imperio construido sobre orgullo y oposición a la voluntad de Dios está destinado al olvido. Su nombre vive en las páginas de la Biblia como advertencia. Fueron poderosos, influyentes, temidos, pero al final solo quedaron ruinas y lecciones. La verdadera fortaleza está en servir al Dios vivo, no en confiar en espadas de hierro o guerreros de apariencia invencible. Los madianitas aparecen en las Escrituras con una identidad ambigua. Descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham con Ketura, como se menciona en Génesis capítulo 25, versículo 2, tienen un origen común con los hebreos, pero siguieron un camino espiritual totalmente distinto. Inicialmente,
Hay una conexión positiva. Moisés se refugia en Madián y se casa con Séfora, hija de Jetró, sacerdote madianita. Esta relación muestra que, en un primer momento, los madianitas tenían conocimiento y temor de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, este temor fue siendo sustituido por idolatría y hostilidad, especialmente contra Israel. En el libro de Jueces capítulo 6, los madianitas se destacan como opresores crueles. No solo guerreaban, sino que saqueaban, destruían cosechas y empobrecían a los israelitas hasta el punto de hacerlos esconderse en cuevas. Su táctica no era confrontar directamente, sino agotar las fuerzas del pueblo. Fue en este contexto que surgió Gedeón, un hombre simple, llamado por Dios para liberar a Israel con solo 300 soldados. La victoria de Gedeón sobre los madianitas, con antorchas, jarras y trompetas, y no con espadas, fue una demostración clara de que Dios no necesita de grandes números para cumplir sus propósitos. La crueldad de los madianitas no era solo militar. En Números capítulo 25, vemos que colaboraron con los moabitas en el plan de seducción de las mujeres paganas que llevaron a Israel a la idolatría de Baal Peor. Esta colaboración mostró el nivel de corrupción espiritual que los madianitas habían alcanzado. Se convirtieron en enemigos internos y externos, atacando tanto por la fuerza como por la tentación. Por eso, Dios ordenó a Moisés que se vengara de los madianitas antes de su muerte, en Números capítulo 31. La destrucción de este pueblo simbolizaba el fin de una amenaza espiritual persistente e insidiosa. Tras su derrota a manos de Gedeón y el juicio ejecutado por Moisés, los madianitas desaparecieron gradualmente de la escena bíblica. No hay registros de restauración o de contribución espiritual futura. Su identidad se perdió entre los pueblos del desierto y su nombre quedó ligado a la traición, idolatría y opresión. No fueron olvidados por casualidad, sino porque representaron, en su trayectoria final, todo lo que se oponía a la fidelidad al Dios de Israel. Su desaparición no es solo histórica, también es simbólica. La historia de los madianitas nos advierte que incluso un origen ligado a la fe puede desviarse por completo. Nacieron de la línea de Abraham, pero eligieron el camino de la perversión y la hostilidad. Esto nos alerta que la herencia espiritual no garantiza permanencia si no se cultiva con fidelidad. La amenaza más peligrosa no siempre viene de fuera. Muchas veces viene de aquellos que conocen la verdad, pero deciden rechazarla. Entre los muchos pueblos listados en las genealogías bíblicas, los caslueos son uno de los más oscuros. Mencionados en Génesis capítulo 10, versículo 14, como descendientes de Misraim, nombre bíblico de Egipto, los caslueos son citados rápidamente como el pueblo del cual salieron los filisteos. Esta pequeña frase plantea grandes preguntas. ¿Quiénes eran los caslueos? ¿Cómo un pueblo tan poco mencionado pudo dar origen a uno de los mayores enemigos históricos de Israel? I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. La Biblia no ofrece muchos detalles, pero su inclusión en este punto de la narrativa indica que, aunque olvidados por muchos, su influencia fue significativa. El hecho de que los filisteos hayan salido de los caslueos indica que este pueblo tuvo un papel fundamental en la formación cultural y genética de una nación beligerante.
Esto refuerza la idea de que muchas veces las raíces del mal se esconden en lugares que casi nadie presta atención. La oscuridad de los caslueos es un recordatorio de que no todo peligro es evidente a primera vista. Algunas semillas crecen en silencio hasta convertirse en árboles de oposición visible. Y el origen de los filisteos, ligados a este pueblo enigmático, demuestra cómo fuerzas aparentemente inofensivas pueden transformarse en grandes amenazas espirituales. Además, el hecho de que los caslueos vinieran de Mizraim, Egipto, sitúa a este pueblo dentro de una tradición marcada por religiosidad pagana, simbolismo místico y arrogancia política. Esta herencia egipcia quizás haya contribuido a la naturaleza beligerante e idólatra de los filisteos. Los caslueos, por lo tanto, pudieron haber sido transmisores culturales y espirituales de prácticas contrarias a los principios del Dios de Israel. A pesar de que no poseemos registros arqueológicos concretos sobre ellos, el silencio de las evidencias no significa ausencia de influencia. Estuvieron presentes en los bastidores, dando origen a una línea que se opondría al plan divino por generaciones. A diferencia de otros pueblos que tuvieron interacciones directas con Israel, los caslueos actuaron como origen y no como oponentes directos. Su importancia radica en la semilla que plantaron. Esto trae a colación una reflexión importante. No todo mal se manifiesta de forma visible. Hay realidades espirituales que operan en los orígenes, en las estructuras, y solo percibimos sus efectos muchos años después. El nombre de los caslueos puede haberse desvanecido, pero las consecuencias de su existencia han resonado durante siglos a través de los filisteos. Por eso, al pensar en los caslueos, somos llevados a evaluar las raíces que estamos cultivando hoy. ¿Qué tipo de legado estamos formando en silencio? Hay semillas invisibles que, si no son discernidas a tiempo, pueden generar frutos de oposición a la voluntad de Dios. El olvido de los caslueos nos alerta sobre el peligro de la negligencia espiritual en áreas aparentemente insignificantes. Después de recorrer las historias de esos pueblos olvidados, una verdad profunda se impone. Ninguna nación cayó por acaso. Cada una de ellas representa de alguna forma un reflejo de las decisiones humanas ante la revelación de Dios. Sus trayectorias no fueron meramente geopolíticas, sino espirituales. Los refaíns exaltaron la fuerza física, los amalequitas, el odio persistente, los filisteos, la confianza en la tecnología y el poder militar, los cananeos, la decadencia moral, los moabitas y amonitas, la perversión religiosa. Cada una de estas naciones llevaba consigo una marca, un símbolo de oposición a la voluntad divina que, cuando llevada al extremo, resultó en su extinción. Pero hay algo aún más perturbador en este olvido: la forma en que estas naciones desaparecen sin dejar herederos reconocibles ni cultura preservada. Ellas simplemente fueron borradas de la historia. En muchos casos, el juicio de Dios incluyó no solo la derrota militar, sino el completo desaparecimiento de la identidad colectiva. Jeremías capítulo 46, al profetizar sobre los juicios contra las naciones, muestra que Dios trata con pueblos como trata con individuos. Él exalta, corrige, abate y en algunos casos elimina totalmente. Esto nos recuerda que el juicio divino no es aleatorio, sino que siempre es consecuencia de elecciones. Por otro lado, también hay destellos de redención en medio de este olvido. Vimos esto en figuras como Ruth, Rahab y hasta Araúna, el jebuseo. Dios siempre reservó espacio para el arrepentimiento personal, incluso en naciones condenadas. Esto nos enseña que, aunque el juicio colectivo venga, la gracia individual está disponible para quienes se vuelven a Él. No es el origen lo que define el destino, sino la respuesta a la voz de Dios. Una moabita
pudo ser parte de la genealogía del Mesías. Una cananea pudo esconder espías y ser salvada. Un jebuseo pudo ofrecer su tierra para el altar del Señor. Estas historias olvidadas revelan una teología de la elección. No importa cuán fuerte, rica o influyente sea una nación, si ella rechaza los principios del Altísimo, desaparece. Y lo mismo vale para cualquier individuo o sistema. El tiempo puede borrar nombres, pero la eternidad preserva los efectos de las decisiones. Lo que estas naciones tienen en común es el hecho de que en algún momento, todas fueron confrontadas con la verdad y la rechazaron. Fueron llamadas a la sumisión y prefirieron la resistencia. Fueron confrontadas con la gloria de Dios y escogieron sus propios ídolos. El legado de las naciones olvidadas no está en monumentos, sino en advertencias. Ellas nos hablan no con voz, sino con silencio. No dejaron tratados, pero dejaron huellas. Y esas huellas gritan para nosotros hoy. No repitan los mismos errores, no construyan sobre la vanidad, no confíen en la fuerza humana, ni en los dioses de conveniencia. Que sus nombres olvidados sirvan para recordarnos lo que realmente importa: ser recordado por Dios. Hay sabidurías que no pueden perderse en el tiempo, y este video es una de ellas. Comparte con alguien que también valore las historias que formaron nuestra fe. Y, al terminar, cuéntanos en los comentarios cuál de estas naciones más llamó tu atención. Tu perspectiva enriquece esta conversación. Para seguir cada nuevo estudio que revelaremos por aquí, toca en inscribirte y sigue caminando con nosotros en esta reflexión que atraviesa generaciones.